Hola a todos y a todas, nos volvemos a encontrar de este modo virtual para continuar con la segunda mitad del programa sobre aspectos teóricos acerca del discurso de la información en la trama del discurso social. En la presentación anterior recorrimos algunos conceptos que desarrolla Bakhtin acerca de la problemática de los géneros discursivos. Hoy en esta presentación vamos a abordar la propuesta de Bourdieu de mercado lingüístico, teoría que al igual que la de Bakhtin es retomada en algunas conceptualizaciones por Algenot en su formulación teórica del discurso social, como vamos a ver más adelante. La competencia lingüística es una noción introducida por Noam Chomsky que hace referencia a la habilidad de los hablantes de una lengua para interpretar y producir textos, que consiste en un conocimiento de semántica, sintaxis y léxico de una lengua dada, es decir, lo que sabe el hablante de su lengua. Nosotros tenemos una competencia de la lengua, que es individual, cada uno tiene una competencia, en este caso del español que se habla en la Argentina, en determinada región, en determinados espacios y desde determinadas construcciones complejas, ¿no? Bien. ¿Qué implica la propuesta de Chomsky, que se inició en los años 50? No me voy a detener en eso, algo vieron a partir de la lectura de Parrett, ¿no? Parrett no lo quiere a Chomsky, no importa. Bueno, considerar el lenguaje como una competencia fue un cambio de enfoque importante porque la lengua ya deja de ser un objeto externo, no está fuera del individuo, es algo que es propio de la especie, es un órgano, ¿cierto? Es algo interno, es una capacidad cognitiva. Entonces, hay algo que tenemos por ser humanos, ¿no? Esa competencia no es lo mismo que la puesta en uso, que el empleo, ¿no es cierto?, que lo que Chomsky llama actuación. Entonces, en esta teoría de Chomsky, donde se determina, donde se propone, digamos, la idea de competencia lingüística, se la diferencia del uso, ¿no? Una cuestión es la competencia, esa capacidad biológica, ¿no es cierto?, que viene un órgano que se desarrolla a partir de estar en un entorno lingüístico, y luego lo que es la performance para Chomsky, la actuación, que para Chomsky no forma parte de su objeto de estudio, ¿no es cierto?, la actuación, y en alguno de sus textos dice tendría que haber una teoría acerca de lo que él llama la competencia pragmática. Pero él se ocupa, digamos, de lo que ustedes vieron en Parrett, se ubica, mejor dicho, en el paradigma de la perspectiva que ve la lengua en su función representativa, ¿no? En el sistema, no en lo comunicativo. Entonces, un hablante sabe una lengua, conoce su gramática, tiene competencia lingüística. Intervienen factores de distinto tipo que van a condicionar el uso de ese conocimiento. El estudio de esos factores lleva a ver que para hablar de lo comunicativo no basta con la competencia lingüística, no basta con esta noción, ¿no es cierto? Entonces se empieza a desarrollar un concepto derivado que es el de competencia comunicativa. Hacia fines de los años 70, ya la lengua, a partir de distintas teorías, que no nos vamos a detener en esas teorías, se empieza a percibir la lengua en su funcionalidad comunicativa y en el marco de un contexto social, ¿no? Ya deja de ser la unidad de estudio, la oración, que era lo que correspondía a ver la lengua en su función representativa, para
determinar, digamos, el objeto desde distintos enfoques. Podría ser el texto, podría ser la función de la lengua, podría ser lo social, puede ser distintas maneras, digamos, pero ya considerando, como lo vieron a partir de la pragmática, ¿no es cierto?, considerando un enunciado en un contexto. Considerar entonces el contexto sociolingüístico también implica incluir el estatus de los participantes, los objetivos de esa interacción, las normas o las convenciones de cualquier intercambio y de qué manera, digamos, cómo esas formas resultan apropiadas a una situación dada. El concepto de competencia comunicativa se formula en dos enfoques distintos del lenguaje y la comunicación. Por un lado tenemos una corriente anglosajona llamada etnografía del habla, cuyo representante es Himes. Por otro lado, la escuela sociológica francesa, cuyo representante es Bourdieu. Desde que Himes acuña esta idea de competencia comunicativa en la corriente etnografía del habla, en la corriente anglosajona, todos los distintos modelos propuestos coinciden en que conocer el sistema, conocer el código, tener idea de lo que es la competencia lingüística es necesario, pero no suficiente, ¿no es cierto? Se requiere el conocimiento y la habilidad para utilizar convenciones discursivas que son sociales, culturales y forman parte de nuestras estrategias de intercambio, que surgen siempre en un marco de una comunidad dada, ¿no? Himes sostiene que para la comunicación integral es necesario dominar la lengua, no solamente entonces conocer su gramática. Ese dominio implica una capacidad de contextualización, adecuar el discurso a una situación en que se produce y supone una serie de conocimientos. Es conocido el modelo speaking que desarrolla, lo dejamos en inglés porque se trata de un acróstico, ¿no es cierto?, donde cada letra de la palabra speaking implica un elemento de ese conjunto de conocimientos necesarios para tener una competencia comunicativa, ¿no? Entonces, la S de situación, la situación es decir, dónde, cuándo se produce el intercambio comunicativo, no realizamos un intercambio verbal en todos los lugares ni en todos los momentos, ¿no? La P de los participantes, es decir, quienes intervienen, sabemos perfectamente que los roles que se otorgan en cualquier tipo de intercambio lingüístico tienen que ver con la relación entre quienes lo realizan, ¿no? La E de la finalidad, ¿no es cierto?, para qué se realiza ese intercambio. La A de qué es, cuando se habla de qué actos, ¿no es cierto?, qué elementos, qué forma y qué contenido tiene ese mensaje, ¿no es cierto?, qué tipo de acto de habla se produce, en qué términos ese contenido, ¿no es cierto?, en qué términos en realidad es lo que se denomina a partir de la K, case, is, clave, ¿no es cierto?, el cómo, ¿no es cierto?, de qué manera se transmite, que tiene que ver con la formalidad, la informalidad, la confianza, la cercanía, la lejanía entre los participantes. La I, los instrumentos, es decir, cuál es el canal, ¿no?, a partir de qué canal, de qué soporte se realiza, ¿no es cierto?, si es oralidad o escritura, por ejemplo, es diferente. Para poner un ejemplo, la N, las normas, ¿no es cierto?, lo que serían las creencias, por ejemplo, ¿no?, normas que tienen que ver con la interacción y la interpretación, ¿no?, con los mecanismos de la regulación de los rituales
de cuándo tengo que hablar, cuándo tengo que dejar hablar al otro, cuándo puedo interrumpir a alguien. Todo un sistema de creencias de una comunidad que se transmiten y se ajustan a esas representaciones y costumbres socioculturales. Y por último, la cuestión del género, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de discursos, ¿no es cierto? En qué cabecera de actividad humana da como consecuencia enunciados que responden a un género. Entonces, en ese género va a restringir el discurso, a formar parte de fórmulas ritualizadas o no, ¿no es cierto?, pero que responden al género dado. Bien, en la versión de Bourdieu se van a desplazar algunos conceptos que estaban planteados en los estudios anteriores a la propuesta, ¿no? Gramaticalidad es un término que responde al estudio chomskiano, es decir, ya Chomsky no habla de correcto o incorrecto, no tiene que ver con la normativa, lo gramatical es lo que está en la lengua, es decir, lo que las reglas de la lengua me permiten. ¿Es gramatical o no es gramatical? La aceptabilidad tiene que ver con la performance, con la actuación, es decir, lo aceptable no siempre es gramatical. Y esa aceptabilidad tiene grados, mientras lo gramatical no. Hay grados de lo aceptable. ¿Es aceptable que alguien diga aiga? Y depende de dónde estoy. En una clase de la universidad, no. Pero en otro contexto es totalmente aceptable, ¿no? Entonces hay grados que tienen que ver con quién lo dice, a quién se lo dice, en qué momento lo dice y en qué lugar lo dice. Ya no se habla de la lengua. En el modelo de Bourdieu se va a hablar de lengua legítima o discurso legítimo. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata, ¿no? No se trata de relaciones de comunicación, sino de relaciones de fuerza simbólica, ¿no es cierto? Cuando hablamos de relaciones de fuerza simbólica, necesariamente lo que viene después no se trata de qué se dice, qué significado tiene o qué sentido, sino de poder, valor y poder, ¿no? Ya no tiene que ver con un contenido, sino con cuál es el lugar en la situación de intercambio desde las relaciones de fuerza. Y no hablamos de competencia, ni de competencia comunicativa, ni de competencia lingüística. Hablamos de capital simbólico o lingüístico. Ya el término capital, lo sabemos, es que nos trae de una cuestión económica, ¿no? El tener capital es tener posibilidad de entrar en un mercado, que ese va a ser el concepto teórico de Bourdieu, digamos, para hablar en términos de las relaciones de intercambio verbal. Entonces, hablamos de capital simbólico o lingüístico. ¿Por qué simbólico? Porque no hay un bien material en ese sentido, ¿no? El lenguaje se utiliza en funciones que van más allá de la comunicación o la simple expresión del pensamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el dominio de la lengua es un instrumento de poder. Un discurso, además de ser oraciones bien formadas, es un conjunto de enunciados que se adecuan a una situación y ese conjunto de enunciados es aceptado por receptores. ¿Esto qué quiere decir? Que se integra, desde esta teoría, a un mercado lingüístico, con relaciones de producción similares a las que se producen en el mercado económico, donde los discursos circulan y son apreciados o no. Es decir, se les da un precio según una ley de oferta y demanda. Bourdieu da dos definiciones acerca del mercado lingüístico. Por un lado, en un sentido concreto, es cualquier situación, ¿no es cierto?, de intercambio lingüístico entre dos o más personas con cierta jerarquía, ¿no es cierto?, de manera más o menos oficial o ritualizada, que intervienen. Y en un sentido más abstracto serían las leyes de formación
de precio, ¿no? Esas leyes de formación del precio que se van a generar a partir de situaciones sociales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la interacción comunicativa y que no se imponen, ¿no es cierto? No hay en ese sentido una imposición de una clase dominante, ¿no es cierto? Tanto Bourdieu como Angenot también van a insistir en ese sentido de que no hay una imposición. Lo que sí hay que decir, digamos, que para formar, digamos, estas leyes de precios, quienes participan de las leyes de formación de precios son aquellos que tienen acceso a estar cerca de las producciones, de los lugares de poder donde determinados discursos son relevantes. Pensemos en el mercado económico. ¿Quiénes son los que otorgan quiénes están en el circuito en el cual se dan las leyes de formación de precios? Supongamos en el área de supermercados, ¿no? El mercado de barrio o las grandes empresas multinacionales, megamercados. ¿Quiénes van a determinar cuánto sale la yerba a la venta? Entonces, ¿quiénes tienen acceso? Hay una relación con el poder económico indudable, ¿no es cierto? Cuanto más capital ya se tiene, más posibilidad de estar cercano a las leyes de formación de precio. Llevémoslo al mercado lingüístico, ¿no es cierto? ¿Quiénes pueden imponer un discurso? Un diario que no tiene, es una empresa mediática, digamos, que no tiene la solvencia para dar publicidad, para tener otros medios de difusión, ¿no es cierto?, para hacer multimedia, o una empresa que tiene distintos canales para difundir su versión de la realidad. Entonces, no hay una real competencia, ¿no es cierto? Quien tiene acceso a esas leyes, ¿no es cierto?, que forman la formación de precios del mercado, las leyes de oferta y demanda, digamos, de un mercado, son quienes están más cerca de la dominación, digamos, de los que tienen el capital simbólico con posibilidad de llegar a mayores receptores, que logran imponerse a la recepción por una cuestión de un lugar de poder en un mercado que está totalmente ligado al económico, como ejemplo, ¿no?, para pensar en el discurso de la información. El mercado lingüístico es regulado así por los que poseen capital lingüístico, por aquellos que son considerados locutores legítimos y que determinan quién puede hablar, a quién, cómo, para qué, etc., ¿no? Los locutores legítimos, supongamos empresarios de medios, funcionarios de gobierno, críticos, periodistas, etc., determinan fundamentalmente qué discurso merece ser escuchado y por lo tanto creído. Entonces hay un conjunto de determinaciones institucionales que las situaciones sociales proyectan sobre las interacciones lingüísticas y la producción discursiva. Esto justamente es lo que conceptualiza Bourdieu como mecanismos de mercado. Los mercados de interacción que da Bourdieu no son un mercado de intercambio además de valores iguales, son situaciones sociales desiguales que implican procesos de dominación y censura, ¿no?,
censura estructural de unos discursos sobre otros. El planteo dice, al igual que el sistema económico, al igual que un mercado económico, perdón, no hay comunismo en un mercado lingüístico. No puede haber comunismo. Siempre hay alguien que tiene más poder en cualquier situación de mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque los productos lingüísticos tienen un valor social, tienen un precio según se vayan adecuando, ¿no es cierto?, a las leyes que rigen un mercado particular, ¿no? Entonces, las leyes de formación de precios de cada mercado son las que van a dictar la aceptabilidad de los discursos y quién es el locutor legítimo, ¿no es cierto?, quién está autorizado para hablar. Y esa autoridad se construye en contextos sociohistóricos concretos y en función de prácticas de los sujetos que negocian valores. Y el poder siempre está marcado por una posición estratégica en el espacio social, ¿no es cierto?, al que se hace referencia. Si lo pensamos, volvemos al ejemplo del discurso universitario, ¿no es cierto?, hay mecanismos que tienen que ver con lo institucional que determina quién está al mando de una cátedra, ¿no es cierto?, quién es el profesor titular. Hay mecanismos que están dentro de las reglas de funcionamiento de la institución. Entonces, el capital simbólico del mercado, digamos, en una clase, ¿por qué tengo que escuchar a esta mujer que está hablando? Porque desde los mecanismos de la institución se me otorga determinada posibilidad de imponer recepción, ustedes son público cautivo, para que escuchen este discurso, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos referimos con cómo las leyes de formación de precios dependen de cada situación de mercado, que a veces se hace oficial a partir de otro tipo de leyes como pueden ser las institucionales. Capital simbólico o capital lingüístico, entonces, es dominar la lengua y las relaciones de comunicación, y el hecho de poseerlo, ¿no es cierto?, la posesión del capital simbólico, supone que lo convierte a quien lo posea en enunciador legítimo, porque su discurso va a ser aceptado. Por lo tanto, tener capital simbólico o capital lingüístico es tener derecho a la palabra, es tener poder en las relaciones de fuerza simbólica y permite ser respetado, obedecido, creído, ¿no es cierto? Fundamentalmente permite imponer la recepción, ser escuchado. Esto no implica necesariamente ser comprendido, ¿no?, ya que un discurso puede ser recibido y aceptado, aunque no se comprenda. Bourdieu ejemplifica con la misa en latín durante siglos, ¿no es cierto?, que era aceptada como un discurso legítimo, aunque no era entendida en absoluto. Entonces, la estructura social de un mercado lingüístico determina qué es lo que tiene más valor en el intercambio lingüístico, y por lo tanto los discursos no van a ser otra cosa que jugadas prácticas con las que los sujetos que intervienen tratan de aumentar sus beneficios simbólicos, adaptándose a las leyes de formaciones de precios, ¿no es cierto?, las leyes de formación de esos valores, y poniendo en juego capital lingüístico que está social y culturalmente codificado. Entonces, por lo tanto, el discurso, lejos de cualquier código formal, lleva a Bourdieu a ver la marca social, el poder y el valor de la situación en que se produce. La misma producción del discurso, cuando lo realizamos, lo hacemos anticipando las condiciones de recepción en el mercado lingüístico, ¿no? En ese sentido, esas leyes particulares de aceptabilidad de los discursos y las prácticas lingüísticas
se constituyen como un conjunto de relaciones de fuerza y dominación lingüística, ¿no? Donde se hace valer capitales lingüísticos y simbólicos que provienen de posiciones sociales consolidadas, ¿no? Es decir, al igual que en el resto de los bienes culturales, los más ricos en capital lingüístico pueden permitirse transgredir normas de funcionamiento, de pronunciación, ¿no es cierto?, de la lengua dominante. Por ejemplo, ¿no?, dar cuenta de que tienen poder hasta para eludir la norma lingüística o simbólica en su provecho. Bien, por lo tanto, los discursos solo cobran valor y su sentido, ¿no es cierto?, en relación con un mercado que se construye por un conjunto de leyes concretas de formación de precio. El valor real del discurso solo depende de la relación de fuerzas que se establece efectivamente entre las competencias lingüísticas de los locutores, ¿no es cierto?, entendidos no como su capacidad de producción solamente, sino también como una capacidad de apropiación de los capitales simbólicos que circunscriben el campo en que se realiza la interacción comunicativa, ¿no? De esta forma, el poder del discurso como poder lingüístico, como poder simbólico, se muestra en la capacidad que tienen los diferentes actores, ¿no es cierto?, que intervienen en el intercambio, para imponer criterios de validación más favorables para sus productos lingüísticos, ¿no? Bourdieu pone el ejemplo siempre de los latinistas como el hecho de que alguien que estudia latín dice es una lengua muerta, no hay mercado porque esa lengua no circula. Entonces los latinistas deben inventarse un mercado, deben generar un mercado, ¿no? Obviamente tiene que ver con un montón de cuestiones de los estudios de los latinistas, acompañados de una cuestión conservadora acerca del estatus del latín, ¿no?, como lengua de culto, ¿no es cierto?, y de alguien que es culto, ¿no? Entonces esta idea de cómo aparece el latín, más allá de lo católico, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con lo religioso, de las escuelas que enseñan latín, pero también en nuestro país tuvimos los colegios, no sé si fue en el Nacional de Córdoba, el Nacional de Buenos Aires, que se enseñaba latín. No sé si se sigue enseñando, ¿no? Pero es esa devoción por el conocimiento de información, de acumulación enciclopédica, ¿no es cierto? Y es un detalle, un signo de cultura. Entonces, ese es el tipo de mercado que se genera, ¿no? O la carrera de letras y la carrera de filosofía, donde se puede justificar o no, pero tienen años de latín, como tienen años de griego, ¿no? Y esa distribución de lugares en estudios universitarios no tiene que ver con la utilidad ni con el sentido que puede tener para una carrera de letras, para una carrera de filosofía, que puede ser mayor o menor, sino con dónde están ubicados, digamos, docentes en esa relación política de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué la carrera de las asignaturas de griego y latín son anuales en humanidades cuando el resto de las asignaturas todas son cuatrimestrales, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces ahí vemos cómo en el mercado no depende de que sea importante lo que se dice, sino de qué lugar ocupan los que dicen determinadas cosas en la posición social. Por otro lado, cuando
cuando Bourdieu plantea la cuestión de los monopolios, volvemos a la equiparación con el mercado económico, ¿no es cierto? No hay monopolios, ¿por qué? Porque no puede haber comunismo, ¿no? El hecho de determinar cómo se debe hablar, qué se debe decir, quién lo debe decir en determinado momento y en determinada situación, va a depender de una relación de fuerza objetiva, ¿no es cierto?, que provocan, ¿no es cierto?, que no tengamos igualdad. El ejemplo que da Bourdieu con el alcalde de Pau, ¿no es cierto?, que a quien todos le agradecen el gesto de haber dado su discurso en el dialecto, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, del pueblo al que se dirige, que le agradecen y se sienten totalmente gratificados por ese gesto. Bourdieu lo analiza como un acto de condescendencia del alcalde, donde baja, mejor dicho, de su jerarquía el francés oficial parisino de los discursos para jerarquizarlo, es decir, demagogia, ¿no? Un gesto de demagogia que tiene que ver con yo, que hablo el parisino, vengo al pueblo y doy mi discurso en el dialecto que hablan ustedes. Por supuesto que cada situación tiene un análisis diferente. No puedo decir que cualquier político que dé un discurso en la lengua de su audiencia se analice de la misma manera, ¿no? Eso hay que tener, cuando pensemos que Obama hablando en español o Evo Morales hablando en aymara, por ejemplo, ¿no? Bien. Otros de los ejemplos que tenemos es la cuestión del franquismo, ¿no es cierto?, en España, ¿no es cierto?, cuando Juan Franco prohibió todas las lenguas y los dialectos regionales, como el catalán, el vasco, ¿no?, para hablar el español, ¿no? Como, no tiene que ver con qué lengua es mejor que otra, sino con una relación autoritaria, de poder, de dictadura, ¿no es cierto?, que determina que se debe hablar esta lengua y no otra. O el ejemplo del Estado de Israel, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se funda el Estado de Israel, mediante una política educativa, consigue que se vuelva a hablar el hebreo, que era una lengua muerta, ¿no? Son decisiones que tienen que ver con lo político, económico, social, histórico, no con una cuestión lingüística. La relación de qué lugar del poder está los que toman esas decisiones, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay una imposibilidad de concebir una lengua común. Siempre el mercado es un campo de interacción con leyes particulares de aceptabilidad, con un conjunto de relaciones de fuerza y los productos discursivos se legitiman en cada mercado a partir de esa aceptabilidad, ¿no? El sistema de regla de formación de precios contribuye a dar cuenta de cómo se ejerce un poder simbólico, como la legitimidad de un enunciador que es valorado en un mercado tiene que ver con esas leyes, ¿no es cierto?, de oferta y de demanda. Por eso no puede haber comunismo lingüístico, ¿no es cierto? Hay un mercado que establece cuál es la lengua que se puede hablar en determinada situación. No resulta muy difícil pensar en la situación de mercado lingüístico respecto del discurso de los medios de comunicación hoy en el marco de esta pandemia, ¿no? De qué manera se establecen las prioridades, los intereses, cómo se da como relevante un contenido para un sector, a qué sector responden empresas mediáticas y
y de qué manera se propagan los contenidos que dan como relevantes estas empresas mediáticas, etc. Bueno, para que lo piensen. Por ahora terminamos acá.